Hola, en el siguiente video encontrarás la resolución completa de los 10 ejercicios de triángulos rectángulos. Si el video les sirve, por favor suscríbanse y denle un me gusta. En esta ocasión tenemos un ejercicio de triángulos rectángulos. El ejercicio número 1 nos dice, uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 4.8 centímetros y el ángulo opuesto a este cateto mide 54 grados. Halla la medida del resto de los lados y el ángulo del triángulo. Listo. Y entonces este es el enunciado y estas son las respuestas que tenemos que encontrar. Entonces, ¿qué tenemos que partir haciendo? Dibujar un triángulo. En este caso, he dibujado un triángulo rectángulo, que sería el triángulo con catetos A, B y C. En este caso, vamos a leer los datos. Dice, uno de los catetos del triángulo mide 4.8 centímetros y el ángulo opuesto de este cateto mide 54 grados. Listo. Entonces, este grado podría yo ponerle aquí o acá. Da igual. Entonces, yo he elegido ponerle en el cateto A 54 grados. Por tanto, nos dice que el lado opuesto a ese ángulo va a medir 4.8 centímetros. Entonces, el lado opuesto es A. Entonces sería 4.8 centímetros. Ya, entonces con esos datos y en base a nuestro gráfico vamos a solucionar el ejercicio. Primeramente tenemos que considerar las funciones trigonométricas que vamos a usar. Entonces en este ejercicio, ¿qué tenemos? Tenemos un ángulo y tenemos su cateto opuesto. Nos hace falta los otros dos catetos. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar seno. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo relaciona su cateto opuesto sobre su hipotenusa. Entonces sería seno de 54 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es 4.8 sobre la hipotenusa, que vendría a ser C. Si despejamos C, C sube arriba y el seno de 100 pasa a dividir 8 centímetros sobre el seno de 54. Con ayuda de la calculadora determinamos eso. 4.8 dividido para el seno de 54. Sale 5.93 centímetros. Que podemos ver que la hipotenusa es de 5.93. Encontramos nuestra primera respuesta. Listo. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Qué más nos pide el otro cateto? Y hemos encontrado C. Ahora vamos a encontrar con B. ¿Cuál es la relación trigonométrica que me relacionaría B? Si nos fijamos bien, podemos usar la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente de 54 es igual al cateto opuesto, que vendría a ser A sobre B. Entonces vamos a usar la tangente de 54. La tangente de 54 va a ser igual a A, que es 4.8 centímetros, sobre B. O sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso despejamos B. Simplemente B, esta vez sube para acá y la tangente baja. Listo. Entonces, con ayuda de la calculadora hacemos 4.8 dividido para la tangente de 54. Nos sale 3.49 centímetros. Verificamos la respuesta y efectivamente es la respuesta. Listo. Ya tenemos cuánto vale ambos catetos. Ahora nos falta poner cuánto vale cada ángulo. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, primeramente tenemos que partir que ya conocemos uno de estos ángulos. ¿Cuál es el ángulo que conocemos? En nuestro caso le hemos puesto ángulo A. Para el ángulo A, disculpen. Para el ángulo A conocemos que geometría. Listo, el ángulo A sabemos que es 54 grados. Listo. En base al gráfico y conociendo que es un triángulo rectángulo, nosotros también sabemos una información importante. Este ángulo C es un ángulo recto, porque es una condición esencial para que sea un triángulo rectángulo. Entonces podemos decir que el ángulo C va a ser igual a 90 grados. En este caso podemos ver que ya encontramos uno de los ángulos que nos piden, 90 grados. Entonces, ¿cuáles nos faltan? Nos falta el ángulo B. ¿Qué podemos decir? Si nosotros recordamos cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo, recordemos que es 180 grados. La suma de todos los ángulos internos da 180. Entonces, en base a eso, vamos a encontrar
ese ángulo que nos falta. Sería ángulo A más ángulo B más ángulo C. Y eso nos dará un total de 180 grados. Entonces, ¿cuál nos falta? Nos falta el ángulo B. ¿Qué tenemos que hacer? Un despeje. Entonces, si nos fijamos, tenemos A y C están sumando. Pasan al otro lado a restar. Entonces, C pasaría a restar y A también pasaría a restar. Listo. Entonces, el ángulo B sería igual. ¿Cuánto vale C? Vale 90 grados. ¿Cuánto vale A? Vale 54 grados. Listo. Entonces, con la ayuda de la calculadora hacemos ese cálculo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale B? Sería 180 menos 90 menos 54. Nos daría 36 grados. 36 grados. Listo. Y finalmente comprobamos los resultados. Tenemos que los ángulos valen 90 y 36 grados. Bien. Y tenemos que el cateto que faltaba, o sea B, vale 3.49 centímetros. Y la hipotenusa vale 5.93 centímetros. Eso sería todo. Así vamos a resolver el siguiente ejercicio relacionado a triángulos rectángulos. Nos dice, los lados de un paralelogramo mide 12 y 20 centímetros respectivamente y forman un ángulo de 60 grados. ¿Cuánto mide la altura del paralelogramo y cuál es su área? Listo, entonces esta es la solución que nos propone el libro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar primeramente un paralelogramo y vamos a ubicar las respectivas medidas que nos da en el enunciado. Entonces, este es el paralelogramo, es una figura geométrica. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice que los lados de un paralelogramo miden 12 y 20 centímetros. Hay que considerar algo, que en los paralelogramos este lado y este lado es igual y este son iguales. Listo. Ya, entonces, ¿qué nos dice? Los lados de un paralelogramo miden 12 en este caso y ubicado 12 centímetros en este lado y 20 centímetros en este lado. Y forman un ángulo de 60 grados. Es decir, este también va a medir 20 centímetros y van a formar 60 grados. Listo. Nos piden calcular esta altura, la altura H. La altura se forma desde este vértice hasta acá, hasta esta base. Ya, y también nos piden cuál es su área. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuál sería la función trigonométrica para relacionar este ejercicio? Veamos cuál sería. Entonces vamos a usar el seno. Veamos el ángulo. ¿Qué ángulo tenemos aquí? Tenemos este ángulo de 60 grados. Si nosotros relacionamos el ángulo de 60 con el seno, sería seno de 60, cateto opuesto, que en este caso es la altura, que es la variable que nosotros estamos buscando, sobre la hipotenusa, que sería este lado, que sería 12 centímetros. Entonces sería seno de 60 grados, que es igual al cateto opuesto, que en este caso es la altura, sobre la hipotenusa. Entonces, al despejar, va a ser igual a, sería 12 centímetros, pasaría a multiplicar a 60 grados. Listo. Ahora, si hacemos esa operación en la calculadora, 12 por seno de 60, tenemos la respuesta de 10.39 centímetros. Listo. Ahora, verificamos. Y efectivamente la altura es 10.39 centímetros. Ahora nos pide la área o la superficie. En este caso vamos a usar área es igual a base por altura. Esa es la fórmula definida para el paralelogramo. Entonces vamos a usar área es igual a, ¿cuánto es nuestra base? La base está sobre la altura. Entonces la altura parte de la base. Entonces en este caso, ¿cuál ha sido nuestra base? 20 centímetros. 20 centímetros que multiplica a una altura de 10.39 centímetros y esto da igual a, hacemos la multiplicación de 20 por 10.39 y nos da 207.80, ya, centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado y eso sería todo. Verificamos las respuestas, nos da una altura de 10.39, correcto, y la superficie de 207.80 centímetros cuadrados, que es correcto. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. En este caso vamos a resolver el ejercicio número 3
relacionados a los triángulos rectángulos, para el cual nos dice el enunciado. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 15 centímetros y uno de los catetos mide 12 centímetros. Sin utilizar el teorema de Pitágoras, calcula la longitud del otro cateto y la medida de sus ángulos. Ya, en este caso, la solución planteada, los ángulos no están correctos. Ya lo verifiqué y no, estos ángulos no están correctos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debido al enunciado nos dice que no utilicemos el teorema de Pitágoras, por tanto tenemos que usar una función trigonométrica. Veamos qué hacemos primero. Planteamos un triángulo ABC. Ya, entonces, dice que la hipotenusa mide 15 centímetros. Ubicamos 15 centímetros y uno de los catetos mide 12 centímetros. En este caso yo voy a poner que el cateto A mide 12 centímetros. Entonces, veamos qué tenemos. Vamos a calcular primeramente A. En A para A tenemos un cateto opuesto y una hipotenusa. Entonces sería, ¿qué función trigonométrica usamos? El seno. El seno, recordemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cateto opuesto de quién? De A. ¿El seno de quién? De A. Seno de A es igual al cateto opuesto, que en este caso es 12, y la hipotenusa en este caso es 15. Entonces, decimos que A es igual al seno inverso de 12 sobre 15. Listo. Entonces, A es igual a, en nuestra calculadora ubicamos Shift, seno, 12 dividido para 15, 53.13 grados. Listo. Ya, ese es el ángulo A. Ahora, vamos a calcular el ángulo B. Nuevamente, ubiquemos esto en la parte de abajo. Vamos ahí. Vamos a calcular el ángulo B. Veamos qué tenemos para el ángulo B. Si nos fijamos, tenemos el lado adyacente y la hipotenusa. Entonces, ¿cuál relaciona adyacente e hipotenusa? Es el coseno. Entonces, coseno de B es igual al cateto adyacente, que en este caso vuelve a ser 12, y la hipotenusa 15. Entonces, aquí procedemos a hacer el despeje. B es igual a ¿qué? Al coseno inverso de 12 sobre 15. En este caso, B va a ser igual a, en nuestra calculadora presionamos Shift coseno de 12 dividido para 15 y nos da 36.87 grados. Listo. Ya tenemos ángulo A y B. Ya hemos acabado con los ángulos. Listo. Podríamos colocar cuánto vale el ángulo C. Veamos cuánto vale el ángulo C. Fijémonos, es un triángulo rectángulo y por ley tiene que ser el ángulo C, el ángulo recto. Entonces podemos decir que el ángulo C vale 90 grados. Simplemente ordenamos. Primero el ángulo A, luego el ángulo B, que valía 36.87, y el ángulo C 90 grados. Ahora, nos pide encontrar el cateto, pero recordemos algo. En las condiciones iniciales del problema nos dicen, no use el teorema de Pitágoras. Ya, aquí nos dice, no use el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar una función trigonométrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar veamos qué usemos. Primero vamos a usar el ángulo A. Listo. ¿Qué nos relaciona el ángulo A con B? O sea, con el cateto B que nos falta. Nos relaciona el coseno. Entonces, coseno de A va a ser igual a B, que es nuestra incógnita, sobre hipotenusa. En este caso, la hipotenusa son 15 centímetros. Entonces, B va a ser igual a 15 centímetros coseno de A. Listo. Pero nosotros ya conocemos cuánto vale A. ¿Cuánto vale A? Vale 53.13 grados. 53.13 grados. Entonces, en nuestra calculadora hacemos 15 por el coseno de 15 por el coseno de 53.13 grados, que nos da 9.000 y otras décimas más que no vamos a tomar en cuenta, solo vamos a considerar el 9. Entonces, tenemos que los ángulos es A es igual a 53.13 grados, B es igual a 36.87 grados, C es igual a 90 grados, y el cateto que nos faltaba es 9 centímetros. Eso sería todo. Muchas gracias. En este caso vamos a resolver el ejercicio número 4 sobre los triángulos rectángulos. El enunciado nos dice 4. Las diagonales de un rombo miden 10
centímetros y 14 centímetros respectivamente. Calcule el lado del rombo y sus ángulos. Listo, entonces tenemos que saber algo muy importante. ¿Qué es un rombo? Un rombo tiene los 4 lados iguales, 2 ángulos opuestos iguales. Es decir, este ángulo de acá va a ser igual. Por eso he colocado yo C y C van a ser igual. B y B van a ser igual. Esos dos ángulos van a ser iguales. Ya. Y los lados todos van a ser iguales. En este caso yo he colocado, veamos mejor, yo he colocado el ángulo A. Ya. Ahora, este ejercicio es un poco complicado. No complicado en sí, pero hay que poner unas variables que nos van a servir. En este caso, yo he colocado, si nos podemos fijar, he dividido el rombo, he dividido en 4 partes. Al dividir en 4 partes se me forma 4 triángulos rectángulos que son congruentes, es decir, son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en vez de trabajar con toda la figura, yo voy a trabajar solo con este pequeño triángulo de acá, un triángulo rectángulo, para lo cual yo voy a establecer unas ciertas variables. Para este cateto voy a llamarlo C. Para este cateto voy a llamarlo B. Este ángulo yo lo voy a llamar X y este ángulo yo lo voy a llamar Y. ¿Por qué no lo llamo C y B? Porque C, aclaremos esto, porque el ángulo B es todo esto. Pero yo Y solo digo que es esto. Eso hay que aclarar bien. Igual C. C es todo esto. Pero yo digo que en este ángulo, de este triángulo, solo X vale eso. Ya, una vez aclarado eso, partamos a hacer el ejercicio. Ya, nuevamente, ya hemos dibujado el rombo y ahora ubiquemos las incógnitas. Nos dice que las diagonales de un rombo miden 10 y 14 centímetros. ¿Qué son las diagonales? Las diagonales son las rectas que unen dos vértices opuestos. En este caso, une este vértice para acá y otro este vértice acá. Las diagonales de un rombo tienen la particularidad de que son perpendiculares. Ya dicho esto, ya tenemos la diagonal menor, que va a ser esta, 10 centímetros, y la mayor, 14 centímetros. Ya, ahora sí, vamos a proceder a resolver el ejercicio. En base al ejercicio, yo voy a calcular primero B. Borremos esto para que se vea mejor. Yo voy a calcular B. A ver, dejemos esto para que sí se diferencie. Ya, vamos a calcular B. Para calcular B, tenemos que saber que veamos qué es B. B es la mitad de la diagonal, que vale 14 centímetros. Entonces, B es igual a 14 centímetros sobre 2, por tanto es 7 centímetros. Ya calculamos B. Ahora, vamos a calcular C. ¿Qué es C? C es la mitad de esta diagonal. Calculamos C. C es igual a 10 centímetros sobre 2, que es igual a 5 centímetros. Ahora sí vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras para calcular A. A va a ser igual, ya sabemos que ¿a qué es igual? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces sería, ¿cuál es en este caso la hipotenusa? Va a ser A. A al cuadrado es igual ¿a qué? A B y C. B al cuadrado más C al cuadrado. Listo, entonces A va a ser igual a... Ya. Necesitamos una raíz. Listo. Va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Con esto no hay problema. Entonces, vamos... Ahora simplemente vamos a reemplazar datos. ¿Cuánto vale B? Vale 7. ¿Cuánto vale C? Vale 5. Y vamos a calcular cuánto nos sale A. Entonces sería la raíz de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado. En la calculadora nos sale que es igual a 8.60 centímetros. Ya nuestra primera respuesta, verificamos y efectivamente nos dice que el lado del rombo vale 8.60. Listo, ahora nos faltan los ángulos. Para sacar los ángulos vamos a hacer uso de las funciones trigonométricas, que son, yo voy a usar específicamente tangente. Listo. Entonces vamos a esta parte de acá. Iniciemos. Vamos a calcular primero la tangente de X. La tangente de X va a ser igual, este es el ángulo X, va a ser igual a su opuesto, que va a ser en este caso C. Listo, su opuesto que en este caso va a ser sobre el adyacente, que en este caso va a ser B. Entonces, ¿qué va a ser igual a tangente? Tangente de X es igual a... Listo, vamos a ver, ¿cuánto valía C? Vale 5. ¿Cuánto vale B? Vale 7. Y X va a ser igual a la tangente
inversa. 5 sobre 7. Si vamos esto en nuestra calculadora, Shift tangente de 5 dividido para 7, sale 35.54 ¿qué? Grados. Listo. Veamos. 35.53. Ya. Aquí, veamos. No hay esa respuesta. No quiere decir que hicimos mal. Veamos la pregunta. La pregunta nos dice, ¿cuáles son los ángulos del rombo? Lo que nosotros acabamos de calcular es el ángulo de este pequeño rectángulo, de este triángulo rectángulo. Entonces, para calcular el ángulo total, tenemos que calcular, si nos fijamos, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Entonces, el ángulo C va a ser igual a 2x. C va a ser igual a 2 que multiplica 35.54 grados. Y C va a ser igual a, multiplicamos, 71.07 grados. Ya. Lo que nos da igual a esto, aquí está expresado en grados, minutos y segundos. Por motivos de tiempo no vamos a hacer esa conversión, pero ya tenemos un aproximado, 71.07 grados. Listo. Ahora, nos hace falta el otro lado. Podríamos hacerlo por ángulos, ya que sabemos que la suma de los ángulos internos de un rombo es 360 grados, pero vamos a hacerlo igualmente con funciones trigonométricas que corresponden a este tema que estamos viendo en este momento. Entonces, hagámoslo acá. Ahora vamos a hacer para Y. Fijémonos ahora para Y. Acá está Y. Nuevamente, ¿qué vamos a relacionar? Voy a utilizar tangente. Podríamos usar cualquier otra relación, pero voy a utilizar nuevamente tangente. Tangente de Y. Tangente de Y es igual a ¿qué? AB sobre C. Y es igual a ¿qué? A la tangente inversa de B. ¿Cuánto vale B? Vale 7. ¿Cuánto vale C? Vale 5. Y entonces Y ha sido igual a, hacemos en la calculadora, Shift tangente de 7 dividido para 5, 54.46 grados. Ahora, nuevamente, fijémonos, la respuesta es 108, no 54, pero aquí sabemos que todo B vale 2Y. Vale 2Y, por tanto esto va a ser 2, que va a multiplicar a todo este ángulo de Y. Y en nuestra calculadora hacemos ese valor por 2, 108.92 grados. Y veamos efectivamente 108 grados con minutos y segundos. Ya simplemente hay que convertirlo. Y eso sería todo. Vamos a continuar con los ejercicios sobre triángulos rectángulos. En este caso vamos a realizar el ejercicio número 5, el cual nos dice: queremos fijar un poste de 3.5 metros de altura con un cable que va desde el extremo superior del poste al suelo. Desde ese punto del suelo se ve el poste bajo un ángulo de 40 grados. ¿Qué distancia del poste sujeta el cable? ¿Cuál es la longitud del cable? Listo. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Para esto vamos a hacer un gráfico de un triángulo rectángulo. En este caso ya lo tengo bosquejado. Entonces vamos ubicando lo que son las incógnitas y explicando cómo se realizó. Primero, como estamos haciendo ejercicios de triángulos rectángulos, entonces por ende tenemos que dibujar un triángulo rectángulo. Recordando que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Ahora, vamos ubicando. Dice que la altura del poste es de 3.5 metros. Entonces aquí imaginemos que está el poste. Aquí. Entonces el poste mide 3.5 metros. Ahora, ¿qué otro dato nos da? Dice que desde el punto del suelo se ve el poste bajo un ángulo de 40 grados. Entonces, aquí está el suelo. Aquí imaginemos que está el suelo. Aquí ponemos el clavo o donde vamos a atar el poste. Y desde aquí se ve el poste. Entonces nos están dando este ángulo. Nos están dando este ángulo de 40 grados. ¿Qué distancia del poste sujeta el cable? Entonces yo voy a buscar esta distancia que lo he llamado aquí C. Y también nos pide cuál es la longitud del cable. Yo he llamado a esa longitud A. Pueden ustedes ponerle, yo que sé, L, aquí, como les dice, distancia de... Da igual la variable que le pongan. Eso no afecta en nada el ejercicio. Simplemente que ustedes tienen que considerar luego para realizar el mismo. Ya listo, entonces vamos a iniciar con la solución.
Una vez bosquejado el triángulo rectángulo y determinado qué es lo que vamos a buscar, vamos a buscar un proceso para una estrategia para solucionar el problema. Entonces, si yo necesito lo que es esta distancia de aquí, esta distancia, veamos, tenemos un ángulo de 40 grados. Yo necesito esta distancia, esta es mi incógnita. Ya, ¿qué más tengo para este triángulo? Tengo esta altura, que ya tiene un valor numérico de 3.5. Tenemos, ¿y qué es esta altura? Es un cateto opuesto. Al ángulo de 40 grados es el opuesto. C para 40 es el adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona el opuesto y el adyacente? Obviamente la tangente. Entonces, iniciamos. Decimos que la tangente de 40 grados es el cateto opuesto, que es 3.5 metros, sobre el cateto adyacente, que es C. Ponemos C porque es una incógnita. Ahora vamos a despejar la variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito C. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a este lado. Entonces sería, como está C dividiendo, pasa al otro lado. A C por tangente de 40 es igual a 3.5 grados. Pero yo solo necesito C. Esta tangente me está de más. Entonces, ¿qué pasa al otro lado? Pasa a multiplicar, a dividir. Como está multiplicando la C, pasa a dividir. Entonces C va a ser igual a 3.5 metros sobre la tangente de 40 grados. Con ayuda de la calculadora realizamos. Nos sale que C es igual a 4.17 metros. Esta es la primera respuesta. Entonces, ¿qué es? La distancia desde el poste hasta el suelo es de 4.17 metros. Ahora, ¿qué más nos pedía? La longitud del cable. ¿Y la longitud del cable qué es? Es una hipotenusa. Entonces, ¿cómo calculamos la hipotenusa? Ya podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, pero yo voy a optar por una función trigonométrica, porque los ejercicios eran de eso, de funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Veamos bien. Ya, borremos esto. Ya no necesitamos la C, ahora necesitamos la A. ¿Qué tenemos en relación al ángulo de 40 grados? En relación del ángulo de 40 grados tenemos el cateto opuesto, que tiene un valor conocido, y la nueva incógnita es la hipotenusa. ¿Qué relaciona la hipotenusa y el cateto opuesto? El seno, correcto. Entonces, el seno de 40 grados es igual al cateto opuesto, que tiene un valor numérico conocido de 3.5 metros, sobre la hipotenusa, que es A. Nuevamente, tenemos que despejar. Esta A voy a pasar el otro lado a multiplicar al seno de 40. Al seno de 40. Listo. Y simplemente nos va a quedar que es igual a 3.5 metros. Ahora, yo necesito A. ¿Qué hago? Despejo. Este seno está multiplicando a la A, va a pasar a dividir. Me quedaría A es igual a 3.5 metros sobre el seno de 40. Realizo esto en la calculadora. 3.5 dividido para el seno de 40. Me sale 5.45 metros. Listo. Esta es la longitud. Ya, y hemos encontrado la distancia y la longitud, la distancia del poste al suelo y del cable. Entonces, ¿qué vamos a decir? La respuesta. Como respuesta podemos decir, la distancia es de 4.17 metros y la longitud del cable es de 5.45 metros. Eso sería todo respecto a este ejercicio. Vamos a continuar con los ejercicios sobre triángulos rectángulos. En este caso, el ejercicio número 6, que nos dice: para medir la altura de una torre nos situamos en un punto del suelo y vemos el punto más alto de la torre bajo un ángulo de 60 grados. Nos acercamos 5 metros a la torre en línea recta y el ángulo es de 80 grados. Hallar la altura de la torre. Ya. Y nos presenta esta torre con ya el bosquejo. Ya nos dice, ya está todo. Que la primera medición del ángulo era 60 grados, cuando se acerca a 5 metros, ahora es de 80 grados. Listo. Ese es el ejercicio propuesto. Ahora, yo en el gráfico voy a incluir una variable, la X, que va a ser la distancia entre el edificio y este punto donde se midió el ángulo de 80 grados, y la altura, que va a ser la altura del edificio, que ya es conocida. A ver, no, que la altura, que es la incógnita que vamos a buscar. Listo, vamos a tener esas variables que nos van a ayudar en la resolución del ejercicio. Primero, vamos a ver qué podemos hacer. Podemos plantear qué identidades trigonométricas podríamos plantear. Si nos fijamos, vamos a analizar el ejercicio. Vamos a verlo.
tenemos? Primero, fijémonos, tenemos un ángulo de 60 grados. Lo que nos está pidiendo es la altura de la torre, por tanto, esta sería la incógnita principal. Entonces, sí o sí tendríamos que utilizar esto. Listo, ya tenemos, pero ¿qué es la altura? ¿Qué es para los 60 grados? Es el cateto opuesto. Entonces, es el cateto opuesto. Ahora, ¿qué de otros datos más tenemos? Tenemos las distancias de aquí, la distancia que se acerca y esta variable x que yo acabo de poner. Para los 60 grados, ¿cómo se llama eso? Se llama cateto adyacente. Entonces, en una función trigonométrica que relacione un ángulo con su cateto opuesto y cateto adyacente, ¿cómo se llama? La tangente. Entonces vamos a utilizar tangentes para estos ejercicios. Listo, borro esto. Listo. Entonces voy a iniciar con la de 60 grados. Diríamos que la tangente, a ver, primero voy a iniciar con la de 80, iniciemos. Porque esa está más fácil, porque aquí hay que aplicar, en la de 60 hay que aplicar un poquito de lógica, pero iniciemos con la de 80. La de 80, veamos qué tenemos en la de 80 grados. ¿Cuál es el cateto opuesto de 80 grados? El cateto opuesto de 80 grados es la altura. Entonces ponemos h, colocamos h. Ahora, ¿cuál es el cateto adyacente de 80 grados? Es x. Fijémonos, ahí ya se forma el triángulo rectángulo, entonces x. Tenemos tangente de 80 grados, ha sido cateto opuesto, que es h, sobre x. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Recordemos que lo único que nos pide es la altura de la torre. Entonces la altura tiene que ser la incógnita principal de esta ecuación. Yo voy a despejar la x. Entonces x va a ser igual a... x va a pasar a multiplicar a la tangente de 80 grados. Y eso va a ser la altura. Ahora, yo solo necesito la x como una ecuación. Entonces, x va a ser, la tangente está multiplicando la x, pasa a dividir. Me va a quedar que x es igual a la altura sobre la tangente de 80 grados. Esa es mi primera ecuación. Ahora, vamos con la segunda. Me voy a ayudar del dibujo. Para la segunda, aquí viene el planteamiento que les decía que hay que razonar un poquito. Veamos, tenemos la tangente de 60 grados. Situémonos donde está la tangente de 60 grados. Está aquí, ¿no es cierto? Primero, el cateto opuesto, obviamente que ya sabemos que es esto, ¿no es cierto? Es h. Ya, eso directo. Eso no hay ningún problema. Pero nosotros no conocemos cuál es la longitud. La longitud, recordemos que es esto de acá. Voy a marcarlo. Esto de acá. Ah, perdón. Con amarillo marcamos. Es esta partecita de abajo. Entonces, la altura, ¿qué es igual? Es x, la x que yo puse de la variable que sería del edificio hasta esta medida de 80 grados, más 5. Entonces, el cateto adyacente de eso ha sido x más 5. Listo. Borro esto, y ya tengo la ecuación, ya no necesito el gráfico queda arriba. Y ahora sí, si en la primera ecuación yo despejé la x, a la segunda tengo que hacerle lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si nos fijamos, yo voy a pasar este x más 5, voy a pasar a multiplicar a la parte de arriba. Nos quedaría x más 5, que multiplica la tangente de 60 grados. Y que es igual a h. Ahora, yo necesito la h como variable. A ver, listo. ¿Qué más vamos a hacer? Este x más 5... Solo necesito la x más 5, esa tangente de 60 que está multiplicando, voy a pasar al otro lado a dividir. ¿Qué más? Solo necesito la x. Este 5 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y entonces, esa es mi ecuación 2. Listo, esta es mi ecuación 2. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Si nos fijamos, tendríamos x es igual a h sobre tangente de 80 y tendríamos x es igual a h sobre tangente de 60 menos 5. ¿Qué podemos hacer? Igualar ambas h, ¿no es cierto? Va a ser igual a 2. Entonces la primera tendría esto. Es igual a esto de acá.
Ahora, yo solo necesito h, entonces voy a agrupar los términos que tienen h a un solo lado de la igualdad. Quedaría h tangente sobre tangente de 80 menos h sobre tangente de 60. Es igual a menos 5. Ahora, yo necesito agrupar términos comunes, que sería el h, en este lado de la igualdad. Me quedaría h sobre 1 tangente de 80 grados. Menos 1 sobre tangente de 60 grados. Es igual a menos 5. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos resolver esto de acá. Con ayuda de nuestra calculadora ponemos 1 dividido para tangente de 80. Me sale, voy a trabajar con 5 decimales para que la respuesta me salga lo más preciso posible. Y la otra, 1 dividido para la tangente de 60 me sale 0.57735. Hacemos esta operación. Y esto sale menos 0.40102. Listo. Ahora yo no solo necesito h, despejo. Me va a quedar en el otro lado de la igualdad, tenemos menos 5. Y aquí tenemos menos 0.402, que está multiplicando 8, pasa a dividir. Y h me queda 12.47 metros. A ver, 12.47 me sale el valor. Pero recordemos que las medidas, ¿en qué medidas estaban? Hablándonos en metros. Entonces tenemos que colocar la respuesta en metros. Listo. Ahora ya solo nos queda plantear la respuesta. Vamos a plantear la respuesta. Entonces tendríamos que la altura de la torre es de 12.47 metros. Eso sería la altura de esta torre. Vamos a realizar este ejercicio sobre el tema de triángulos rectángulos. En este caso tenemos un ejercicio de aplicación, el cual nos dice, ejercicio número 7. Pablo y Luis están situados cada uno al lado de un árbol, como indica la figura. En la figura podemos ver que Pablo y Luis están separados en una distancia de 7.5 metros, cada uno al lado del árbol. En este caso, el ángulo de visionado de Pablo hacia el árbol es de 45 grados y el ángulo de visionado de Luis hacia el árbol es de 35 grados. Listo, las preguntas son, ¿cuál es la altura del árbol? ¿A qué distancia está Pablo del árbol? Listo. Vamos a iniciar la solución. Para la solución voy a graficar el triángulo y colocar ciertas variables. En este caso tenemos que la distancia de Pablo al árbol es de 7.5, de Pablo a Luis es de 7.5 metros. La distancia del Pablo al árbol es de distancia desconocido. Y también he colocado h como altura del árbol y x que me va a servir como una variable extra luego. Ya. Vamos a iniciar la solución. Para la solución vamos a utilizar diferentes propiedades de los triángulos rectángulos, como pueden ser la suma de ángulos, la ley de senos y eso. Vamos a iniciar. Vamos con el primer paso. Vamos a usar la ley de senos, pero para la ley de senos tengo que conocer todos los ángulos. En este caso vemos que ya conozco el ángulo P, que de 45 grados, el ángulo L de 35 grados. Me faltaría el ángulo A. El ángulo A sería este. Todo esto sería el ángulo A. Listo. Aclarado eso, continuamos. Entonces, para el ángulo A, vemos que vamos a aplicar la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo o de un triángulo en general. La suma de los ángulos de un triángulo en general es que los ángulos internos, su suma va a dar 180 grados, es decir, 45A más 45 más 35 de acá va a dar 180 grados. Continuamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, reducir términos semejantes. En este caso podemos ver que 45 más 35 es 80. A más 80 es igual a 180. Ahora, yo solo necesito A. Voy a despejarla. Voy a pasar este 80 positivo al otro lado a restar. A me va a salir igual a 180 menos 80 grados. Entonces el ángulo A me sale 100 grados. 180 menos 80, 100 grados. Listo. Ya, con el ángulo A conocido, ahora sí vamos a hacer la ley de senos. Voy a llevarme este gráfico. A ver, con este gráfico vamos a ver de mejor forma que vamos a hacer. Listo.
Ahora vamos a aplicar la ley de senos. ¿Cómo aplicamos la ley de senos? La ley de senos nos dice que un cateto sobre el seno de su ángulo opuesto. Entonces el cateto en este caso va a ser X. Un lado va a ser X. Sobre el ángulo opuesto va a ser 35 grados. Ya tengo la primera. Ahora, voy a usar este ángulo de acá. Voy a usar 7.5, que es el lado de aquí, que es 7.5 metros, dividido para el seno del ángulo, que sería A, pero A ya la calculamos. ¿Cuánto vale A? Vale 100 grados. Listo. Entonces, aquí ya tenemos una pequeña ecuación. Podemos ver que tenemos una ecuación donde solo la variable única que necesitamos es X. Entonces, si yo despejo X, este seno de 35 está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado y me quedaría tal cual así. X es igual a 7.5 metros por el seno de 35 sobre el seno de 100. Si yo divido eso, me sale que X es igual a 4.37 metros. Listo. Este no es un valor que nos pida el ejercicio, pero con esto podemos usarlo para resolver el siguiente ejercicio. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el ejercicio, en este ejercicio, aquí ya tenemos un triángulo rectángulo. Aquí. Que ya conocemos su hipotenusa, acabamos de calcular. Y tenemos un ángulo y podemos sacar mediante relaciones trigonométricas tanto la distancia como la altura. Listo, ya. Dicho esa aclaración, iniciamos. Borramos esto y listo. Entonces, la primera que voy a sacar es la altura. Veamos qué relaciona la altura. Tengo este ángulo de 45 grados. La altura, ¿qué es la altura? Es el cateto opuesto. Y además tengo su hipotenusa, que ya es un valor conocido calculado. Entonces tengo cateto opuesto e hipotenusa. ¿Qué relación trigonométrica relaciona cateto opuesto e hipotenusa? Obviamente el seno. El seno de 45 grados es el cateto opuesto h sobre la hipotenusa x. Pero nosotros ya conocemos el valor de x, así que solo voy a despejar h. Entonces la x que está dividiendo h va a pasar al otro lado a multiplicar y me quedaría así. H es igual a x seno de 45. Ahora, h va a ser igual a, ¿cuánto vale x? Vale 4.37 metros por el seno de 45. Si hago eso en la calculadora, me sale que h es igual a 3.09 metros, que es el primer resultado que estamos buscando, la altura del árbol. Vamos al siguiente. Ahora, podemos ya de una vez presentar la respuesta. La altura del árbol ha sido de 3.09 metros. Vamos ahora, ¿qué más nos pedía? La distancia de Pablo al árbol. Entonces, veamos, ¿qué tenemos en el dibujo? Tenemos el ángulo de 45 grados y la distancia, ¿qué es? Es el cateto adyacente. Ya, ¿y qué más tenemos? Tenemos la hipotenusa, también tenemos la altura, podríamos usar la tangente, pero voy a utilizar lo que es con la hipotenusa, que sería, ¿qué relación trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que el coseno del ángulo de 45 grados es el cateto adyacente, que en este caso es D, sobre la hipotenusa, que en este caso es X. Yo necesito la D, entonces D va a ser igual a X por el coseno de 45. Pero X ya es un valor conocido, entonces distancia va a ser igual a 4.37 metros por el coseno de 45. Si hago este valor en la calculadora, me sale que la distancia es de 3.09 metros. Ahora puedo presentar el resultado, que sería Pablo está a 3.09 metros de la distancia del árbol. Eso sería todo respecto a este ejercicio. Vamos a realizar el ejercicio número 8, el cual nos dice, un mástil de 5 metros se ha sujetado al suelo con un cable como muestra la figura. En este caso podemos ver que aquí está el mástil y está siendo sujetado por el cable A y por cable B. El cable A forma un ángulo de 60 grados con la horizontal y el cable B forma un ángulo de 40 grados con la horizontal, mientras que la altura del mástil es de 5 metros. Ambos cables están separados por una distancia C. Y la pregunta es, halla el valor de C y la longitud del cable. Listo. A ver, primero tenemos que partir que estamos realizando ejercicios sobre triángulos rectángulos y vemos que este mástil forma con la horizontal dos triángulos rectángulos, uno de aquí y el otro que sería aquí. El primero sería con una hipotenusa A y un ángulo de 60 grados, el otro sería con una hipotenusa B y un ángulo de 40 grados con una altura en común que sería 5 metros. Entonces vamos con esa idea, vamos a hacer la solución. Entonces, para ello yo he planteado escribir estas variables, que en este caso sería para el
primer triángulo, que sería este, tendríamos la hipotenusa A, el ángulo de 60 grados y un cateto C y una altura de 5 metros. Para el ángulo B, sería este de acá. Tendríamos una hipotenusa B, un ángulo de 40 grados, una altura de 5 metros y un cateto Y. Listo. Con eso dicho, vamos a iniciar el ejercicio. Listo. Necesito esto. Entonces, primero, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Primero vamos con el ángulo de 60 grados. En 60 grados yo necesito conocer, primero voy a necesitar conocer cuánto vale X. Entonces, ¿qué necesito hacer eso? X es el cateto adyacente. Y tengo la altura. Entonces tengo el cateto adyacente y la altura, que es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué relación trigonométrica usamos? La tangente. La tangente de 60 grados va a ser igual a la altura, que es 5 metros sobre X. Ahora, yo necesito la variable X. Entonces, para la variable X yo despejo. A ver, esto. Listo. Entonces, X, a ver, hagamos con los plazos completos. La X está en la parte del denominador, entonces va a pasar a multiplicar a la tangente de 60 grados. Y esto va a ser igual a 5 metros. Ahora, yo solo necesito X. Si nos fijamos, la X está siendo multiplicada por la tangente de 60. Eso va a pasar al otro lado a dividir y nos quedaría X es igual a 5 metros sobre la tangente de 60. Si cojo la calculadora, coloco 5 dividido por la tangente de 60, me sale 2.89 metros. Ya. ¿Con qué objetivo estoy buscando X? Recordemos que una de las preguntas es encuentre C. Y C es la suma de X más Y. Ya tengo la X, ahora me falta la Y. Vamos ahora a calcular la Y. Vamos ahora a calcular la Y. Y me dice que, veamos cómo puedo calcular la Y. Si nos fijamos, Y está en este triángulo rectángulo de acá. En ese está. Entonces, ¿cómo puedo? A ver, aislemos el triángulo rectángulo para que se pueda ver de mejor forma. Tenemos ese triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué es Y en ese triángulo? Y, para este ángulo conocido, ¿qué es? Es el cateto adyacente. Aquí coloquemos cateto adyacente. ¿Y qué más tengo? Tengo esto, que es la altura. La altura, que es el cateto opuesto y es un valor conocido. Entonces, ¿qué relación trigonométrica voy a usar? Obviamente, la tangente. La tangente de 40 va a ser igual cateto opuesto, que es 5 metros sobre cateto adyacente, que es Y. Ahora, yo necesito Y. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar. La Y va a pasar al otro lado a multiplicar a la tangente de 40. Y eso va a ser igual a 5 metros. Y va a ser igual a, yo soy en esto Y, la tangente de 40 está multiplicando a la Y. Pasa a dividir. Entonces, esto me saldría, en la calculadora colocamos Y es igual a 5 dividido por la tangente de 40. Esto sale a 5.96 metros. Listo. Ahora, nuevamente vamos con el triángulo para ver qué estamos haciendo. A ver, esto no. Bajamos del triángulo para ver qué estamos haciendo. Siempre hay que irnos guiando con el gráfico. Ahora que ya tenemos el valor conocido de X y el valor conocido de Y, podemos plantear cuánto vale C. Entonces, nuevamente, a ver, esto ya no va. Nuevamente, ¿cuánto valía C? C vale la suma de X más Y. Y recordemos que X es 2.89 metros y Y es 5.96 metros. Por tanto, C va a valer 8.85 metros. Ya tengo la primera respuesta. ¿Qué más nos pedía? Vamos a ver. Nos pide la longitud del cable. Es decir, la longitud de AB nos pide. Nos pide la longitud total del cable. Ya. Entonces, para la longitud total del cable, vemos que el cable es lo que está pintado de azul. Entonces, para tener la longitud total, yo tendría que sumar A y B. Para hacer eso, yo tendría que conocer cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a iniciar a encontrar A. Para ello, voy a aislar el triángulo rectángulo. Solo voy a usar ese. Fijémonos nuevamente. Vamos a ver. Tengo este ángulo conocido en este triángulo rectángulo. A es la hipotenusa. Y además tengo el cateto opuesto.
Entonces, ¿qué relación trigonométrica relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Obviamente, el seno. Entonces, decimos que el seno de 60 grados es igual a 5 metros, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es A. Yo necesito la A. Entonces, la A que está dividiendo al 5 metros pasa al otro lado a multiplicar. Y finalmente me quedaría cuánto vale A. A, si nos fijamos, podemos despejar. Este seno de 60 está multiplicando la A, va a pasar al otro lado a dividir. Listo. Entonces, hacemos en la calculadora 5 dividido para el seno de 60. Me sale 5.77 metros. Entonces, colocamos A es igual a 5.77 metros. Listo. Ya tengo A. Me falta ahora B. Nuevamente, ¿qué hacemos? Aislamos el triángulo rectángulo que vamos a trabajar. Listo. Vemos ahí. Ahora vamos a analizar el triángulo rectángulo que tenemos. Tenemos un ángulo conocido. Un momento. Listo. Tenemos un triángulo, un ángulo en un triángulo rectángulo conocido. B es la hipotenusa y tenemos la altura conocida. Entonces, la altura que es el cateto opuesto. ¿Qué relación trigonométrica usamos? Obviamente el seno. Entonces tendríamos que el seno de 40 es igual al cateto opuesto, que es 5 metros, sobre la hipotenusa, que en este caso es B. Listo. Yo en este caso quiero B. Voy a pasar al otro lado a multiplicar al seno de 40. Y esto es igual a 5 metros. Listo. Ahora yo voy a despejar B. B va a ser igual a 5 metros sobre el seno de 40. Entonces, si hago esto en la calculadora, me sale que B es igual a 7.78 metros. Listo, ya tengo los valores conocidos de A y B, pero eso no es lo que nos pide. No nos pide la longitud individual de cada cable. Nos pide la longitud total del cable. Entonces, para la longitud, recordemos que para la longitud sabemos que es A y B porque es del mismo cable. Entonces, sabemos que A vale 5.77 metros y B mide 7.78 metros. Si sumamos ambas longitudes, me da que la longitud total es de 13.55 metros. Y eso serían las respuestas a las preguntas que nos decía. Ahora vamos a plantear la respuesta escrita. Dice que la longitud del cable es de 13.55 metros y el valor de C es de 8.85 metros. Eso sería todo respecto a este ejercicio. Vamos a continuar con los ejercicios de los triángulos rectángulos, en este caso el ejercicio número 9, el cual nos dice halla los valores de X, Y, H en los siguientes triángulos. Y aquí nos da un triángulo que es dividido en dos y se forman dos triángulos rectángulos. Aquí podemos ver que está el ángulo de 90 grados. En este caso, ¿qué nos piden encontrar? Sería X, que podemos veamos un poco más en el dibujo. ¿Qué es X aquí, en este triángulo rectángulo? Solo centrémonos en este de aquí. ¿Qué es X? Es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. H sería la altura de este triángulo o del triángulo de acá. Y Y va a ser la suma de las dos bases de estos triángulos rectángulos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a iniciar. Listo. Vamos a la solución. Para la solución vamos a iniciar vamos a calcular primero la altura porque es lo que comparte en común entre los dos triángulos. Entonces voy a tomar el gráfico para poder usarlo. A ver, vamos aquí. Primero, vamos a ver. Voy a encontrar primero la altura. Para eso parto utilizando alguno de los ángulos. No podría usar el teorema de Pitágoras porque solo tiene un cateto, así que no es posible aplicarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo fijémonos en este triángulo rectángulo de acá. Olvidémonos del otro. Aquí ya tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos una altura, tenemos una hipotenusa y tenemos un ángulo. Veamos, analicemos lo que tenemos. Vamos a partir de este ángulo, vamos a encontrar la altura. Entonces, si yo quiero la altura a partir de este ángulo, esta altura, ¿qué es para los 50 grados? Es el cateto opuesto. Ya. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo estos 3 centímetros. Y estos 3 centímetros para el ángulo, ¿cómo se llama? Es la hipotenusa. Entonces, tengo un ángulo que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué relación trigonométrica puedo usar? La
el seno. Recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Listo. Seno de 50 grados es igual cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que es 3 centímetros. Ahora, yo solo necesito la hipotenusa. No necesito h sobre 3m. Entonces, ¿qué hago? Despejo. Estos 3 centímetros están dividiendo. Pasa al otro lado. Multiplicar. Me queda que altura o h es igual a 3 centímetros por seno de 50 grados. Realizo eso en la calculadora y me sale que la altura es 2.30 centímetros. Listo. Borremos esto y hemos encontrado la primera variable, que es h. Vamos a la siguiente. Para la siguiente voy a utilizar este triángulo rectángulo ahora. Esto de acá voy a utilizar. Listo. Este triángulo rectángulo voy a utilizar ahora. Y fijémonos, ahora analicemos qué tenemos aquí. Tenemos este ángulo de aquí, que es 40 grados. Y para este 40 grados tengo la hipotenusa, que ya es un valor conocido. Ya sabemos cuánto vale la hipotenusa. Es del cateto opuesto. Y x en este caso, ¿qué es? Es la hipotenusa. Listo. Y h, que ya es un valor conocido, es un cateto opuesto. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? El seno. ¿El seno de quién? El seno de 40 grados. Entonces, tendríamos que el seno de 40 grados es el cateto opuesto h sobre la hipotenusa x. Ahora, yo necesito x. Voy a despejarlo. X va a pasar a multiplicar al seno de 40 grados. Y eso va a ser igual a h. Pero yo solo quiero x. Entonces ese seno de 40 que está multiplicando la x pasa a dividir. Y nos quedaría tal que así. X es igual a h sobre seno de 40 grados. Ahora, h ya sé cuánto vale. Vale 2.30 centímetros. Entonces me quedaría x es igual a 2.30 centímetros, que corresponde al valor de h sobre el seno de 40. Y eso en la calculadora me da 3.58 centímetros. Listo. Y he encontrado los valores de x y h. Me faltan los valores de y. Vamos a continuar. Ahora vamos a analizar un poquito este triángulo rectángulo. De este triángulo, el general, el que ya está marcado de negro, no la división. Ya vamos a olvidarnos de la h. Solo vamos a centrarnos en este triángulo de acá. A ver, lo voy a poner un poco mejor para que se note lo que vamos a hacer. Nos vamos a olvidar de esto. Listo, vamos a analizar un poco el triángulo rectángulo, este triángulo. Esto mide 50, esto mide 40. ¿Cuánto medirá este ángulo de acá? Si recordamos, 50 más 40 da 90. Todos estos dos miden 90, entonces esto mide 90, es un ángulo recto. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene que medir 180 grados los ángulos internos de un triángulo. Entonces esto es un triángulo rectángulo. Y fijémonos bien, ¿qué son estos? Este 3 centímetros es un cateto, esta x es un cateto. ¿Y la y qué ha sido? La y ha sido la hipotenusa. Entonces, en base de eso, vamos a resolver el ejercicio. Decimos que y al cuadrado, o sea, la hipotenusa va a ser la suma de sus catetos al cuadrado. Cateto de 3 centímetros al cuadrado más el otro cateto x al cuadrado, que ya es un valor conocido que está aquí. Ya. Ahora, yo necesito el valor de y, no necesito y al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Le saco la raíz y me queda que y es igual a la raíz cuadrada de 3 centímetros al cuadrado más x al cuadrado. Pero yo ya sé cuánto vale x. X vale 3.58 centímetros al cuadrado. Y eso le vamos al cuadrado. Ahora, hacemos eso en la calculadora. ¿Qué ponemos en nuestra calculadora? Ponemos raíz de 3 al cuadrado más 3.58 al cuadrado. Y eso nos da 4.67. ¿En qué unidades? En centímetros, obviamente, porque estamos trabajando en centímetros. Listo. Eso sería todo respecto a este ejercicio. Vamos a continuar con los ejercicios sobre triángulos rectángulos. En este caso tenemos el ejercicio número 10 que nos dice: desde el suelo vemos el punto más alto de un edificio con un ángulo de 60 grados. Nos alejamos 6 metros en línea recta y este ángulo es de 50 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Listo, eso sería el enunciado. Y respecto al ejercicio también nos proporciona este gráfico. Aquí podemos ver que está el edificio. La primera vez que nos posamos para verlo a 50 grados. Y luego nos acercamos 6 metros y lo vemos a 60 grados. Vemos la altura. Listo. Ahora necesitamos solucionar el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a realizar? Mediante la aplicación de lo que es tanto las relaciones trigonométricas de los triángulos rectángulos. Entonces iniciamos. Para resolver este ejercicio, primero
Vamos a poner unas variables a lo que vamos a buscar. En este caso nos pide obviamente la altura h del edificio. Ya. Y a su vez yo voy a proponer otra variable más que va a ser la distancia del edificio a la segunda observación, que sería el vértice de los 60 grados, que yo le voy a llamar x. Ya. Con esos datos vamos a encontrar la solución del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, veamos el gráfico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos visualizar a simple vista? Tenemos que, veamos nuevamente. Voy a iniciar con el 60 grados, este de acá. Para 60 grados, ¿qué tengo? Tengo la altura, que es mi incógnita, y tengo la x, que es una variable que acabo de incluir. También tendría la hipotenusa, pero no tendría mucho sentido, porque aquí las hipotenusas no se relacionan en nada. Entonces, tendría la altura, que es el cateto opuesto, y la x, que es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué relación trigonométrica usa el cateto opuesto y el cateto adyacente? Obviamente, la tangente. Entonces, ¿cómo nos quedaría la tangente del ángulo? En este caso vamos a hacer la tangente del ángulo de 60 grados. Me quedaría tangente de 60 es igual al cateto opuesto h sobre el cateto adyacente x. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar x. X voy a despejarlo como que me quede como variable. ¿Por qué despejo la x? Porque la h es la variable de interés. Entonces eso, luego voy a hacer una sustitución y necesito que la h continúe como incógnita. Entonces esto me quedaría x tangente de 60 grados es igual a h. Ahora, yo solo necesito x despejada. Entonces x, el tangente de 60 va a pasar al otro lado a dividir. Me quedaría x es igual a h sobre la tangente de 60 grados. Y eso lo voy a llamar como ecuación 1. Listo, ya no puedo hacer nada más aquí. Ahora vamos a la siguiente. Voy a tomar el gráfico para ayudarme. Listo. A ver, vamos acá. Ya, nuevamente con la ayuda del gráfico. Ahora, ya hemos usado los 60 grados. Vamos a utilizar el otro triángulo rectángulo que está formando aquí, con el de 50 grados. Olvidémonos el de 60. Voy a borrar el de 60. Olvidémonos. Olvidémonos el de 60. Vamos a centrarnos solo en el de 50. En el de 50, ¿qué tenemos? Nuevamente, el de 50, ¿qué comparte? La altura, la comparte, es la misma altura. En ambos triángulos es la misma altura. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el cateto adyacente, pero el cateto adyacente es todo esto. Es x más 6. Entonces, ¿cómo planteamos esa relación? Nuevamente vamos a usar la tangente. ¿Cómo planteamos esa relación? Vamos a plantearlo de la siguiente forma. La tangente de 50 es igual al cateto opuesto, que en este caso es h, sobre el cateto adyacente, que en este caso es la suma entre x más 6. Me quedaría esta expresión. Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a pasar a multiplicar este x más 6 a la tangente de 50 y me quedaría así. H es igual a x más 6 que multiplica la tangente de 50 grados. Listo. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo aplicar propiedad de distributiva con el tangente de 50 al x más 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? H va a ser x por tangente de 50, x tangente de 50, 6 por tangente de 50, 6 tangente de 50. Listo, a esta la voy a llamar la ecuación 2, ya no necesitamos este gráfico, corremos. Listo, ya. Esta voy a llamarle la ecuación, ya tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 1 es x es igual a h sobre tangente de 60 y la ecuación 2 es h es igual a x tangente de 50 más 6 tangente de 50. Ahora, si nos fijamos bien aquí, yo necesito solo h, pero aquí está en función de x. Entonces, pero acá ya tengo x en función de h. Puedo sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2 y solo me quedaría la ecuación en función de h. Es lo que vamos a hacer. Entonces digo que voy a sustituir ecuación 1 en ecuación 2 y me quedaría tal que así. H, en vez de x que pongo, en vez de esta x que pongo, h sobre tangente de 60 por la tangente de 50 más 6 tangente de 50. Ya listo. Aquí ya podemos ver que ya tenemos una ecuación más que solo tiene h. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la h. Multiplicando esto nos quedaría h es igual a h tangente de 50 sobre tangente de 60 más 6 tangente de 50. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a pasar la h al mismo lado. Nos quedaría h menos h por tangente de 50 sobre tangente de 60 es igual a 6 tangente de 50.
¿Qué más voy a hacer? Voy a sacar factor común. Entonces, el factor común me va a quedar que el factor común sería h. h, 1 menos, aquí igualmente se va la h, me queda tangente de 50 menos tangente de 60 es igual a 6 tangente de 50. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver esto en la calculadora para que no se haga tanto complicado al final el cálculo final. ¿Cuánto sale? Colocamos en nuestra calculadora 1 menos tangente de 50 dividido para la tangente de 60. Me sale 0.31. 0.31 19, hagámoslo con 4 decimales, con 5 hagámoslo, para que el resultado sea lo más preciso posible. Ahora, igualmente, esto también lo puedo desarrollar de una vez. Hagamos en la calculadora 6 tangente de 50, 6 tangente de 50. Esto me sale 7.15052. Listo. Ahora solo necesito despejar h. H va a ser igual a 7.15052 sobre 0.31194. Lo realizo en la calculadora. 7 dividido para 3, 1, 1, 9, 4. Y me sale 22. Veamos el resultado. 22. H es igual a 22.92 me sale. 92, listo. Ahora, ¿en qué unidad estamos trabajando? Estamos trabajando en metros. Tenemos que colocar la respuesta en la misma unidad, metro. Listo. Esta es la altura del edificio, entonces. Esta sería la altura del edificio, 22.92 metros. Aquí es muy importante trabajar con 4 o 5 decimales porque suele variar el resultado si no se trabaja con la cantidad de decimales correctos. En este caso, la altura es de 22.92 metros. Eso sería todo respecto a este ejercicio. Si tienen alguna duda o inquietud, me lo pueden dejar en los comentarios. Si les sirvió el video, por favor, suscríbanse y denle me gusta. Gracias.